La fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Para el afrocolombiano, el territorio es la vida. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Me inspiré en una canción que se llama El Perdicito y yo, que tiene estilo de joropo. Hoy vamos a hablar de las entrevistas y los perfiles, ¿no? Que son las herramientas más importantes que tenemos para construir historias de vida. De forma muy rápida, una pincelada, la historia de vida no es otra cosa que un relato autobiográfico. La diferencia entre otro tipo de narrativas, por ejemplo, una biografía o por ejemplo, una biografía, un biopic, etcétera, y una historia de vida, es que la historia de vida, la voz de la narración de la historia de vida, el hilo de la conducción de la historia de vida surge de su protagonista y no del periodista, que en este caso pasamos a ser simplemente los mediadores, las personas que construyen la estrategia para que los protagonistas y las protagonistas cuenten su propia vida. Por eso es un relato autobiográfico. Y sí que se consigue por medio de entrevistas, generalmente, pero de entrevistas sucesivas, ¿no? En una sola entrevista difícilmente vamos a conseguir una historia de vida. Y ya veremos que, de hecho, solo con entrevistas a los protagonistas, a veces las historias de vida también se nos pueden quedar pues un poco menos gustosas de lo que podrían ser, ¿no? Además de estas entrevistas, como les digo, para ampliar, puede haber otras entrevistas paralelas de forma individual a personas relacionadas con nuestros protagonistas. Muchas de ellas estarán dentro de esas fuentes que veíamos la semana pasada, ¿no? De antagonistas, de colaboradores, de testigos, en fin, de distintos tipos de funciones que pueden asumir en nuestra historia, pero también puede haber entrevistas grupales. No sé si alguno de ustedes ha planteado alguna entrevista grupal, una reunión coral grupal en la que distintas personas se junten y con nuestra mediación puedan completar la historia de vida que vamos a contar, ¿no? Esas entrevistas grupales pues nos pueden permitir compendiar la memoria colectiva alrededor de la historia que vamos a contar, ¿no? La memoria colectiva de una comunidad. En ese tipo de expresiones, tanto individuales como grupales, esas risas, esas complicidades que se generan, también esas posibilidades de confrontación o de disenso, se enriquece la historia que queremos contar. En todo caso, sea cual sea las técnicas que utilicemos, las historias de vida nos van a ofrecer a una emisora comunitaria dos cosas muy importantes. Por un lado, la que parece más evidente, ¿no? Que es el testimonio individual, subjetivo, autobiográfico, autorreferencial de una persona a la luz de lo que ha sido su trayectoria vital, las experiencias que ha tenido y su propia visión particular de las cosas, ¿no? Para completarlo, yo insisto en que es muy oportuno contar con otras voces, ¿no? Para que esa visión particular nos pueda dar la segunda función de una historia de vida o el segundo don que una historia de vida nos ofrece a una emisora comunitaria, que es que esa narración de esa vida es el reflejo de una época, que es lo que sucede cuando vemos una película de los años 30 o una película del año pasado, cuando leemos un libro del siglo XVIII o un libro recién estrenado, en fin, cuando las artes y los productos comunicativos nos muestran su cara como reflejo de una época, como reflejo de una sociedad, de unas normas y también de unos valores que componen nuestro código cultural, que son los que compartimos como sociedad, como comunidad en la que el sujeto forma parte, ¿no? Y eso sirve para lo macro. Esa historia de vida está inserta en una época del siglo XXI en Colombia, pero también en lo micro, y es lo más interesante, en una pequeña comunidad que comparte ciertas cosas.
No perdamos eso de vista para que nuestra historia de vida pase a ser un testimonio de lo que vivimos y con ello pueda crecer como ejemplo universal. Territorios al aire. He comenzado a escribir un poco sobre mi Arauca, sobre todos esos recuerdos. Radio.